Tardes, estimados socios de la Opción Médica. El día de hoy vamos a presentar un tema que es muy interesante, de los aneurismas aórticos. ¿Quién lo va a coordinar? El doctor Miguel Ángel Sierra Juárez, quien es el jefe del servicio de angiología. Los aneurismas aórticos es una causa de muerte súbita. Cuando se rompen, estos aneurismas producen un daño que va precedido de signos vitales normales, y el trabajo que hace el grupo de expertos, porque realmente se han vuelto expertos en esta área, lo dirige el doctor Miguel Ángel Sierra. Doctor Sierra, agradezco que presente esto maravilla de casos que usted tiene en su servicio. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente Marco Durán. Agradezco a la Sociedad Médica la oportunidad de presentar este trabajo. Creo que actualmente algo que puede vestir mucho un servicio o un hospital es la oportunidad de innovar. Entonces, hoy traje de invitado al doctor Félix Montes de Oca Hernández, que es un excelente angiólogo, y él nos va a dar este tema, innovaciones terapéuticas en los aneurismas de aorta abdominal. Adelante, doctor Montes de Oca, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a la sociedad y a todos los presentes. A continuación le voy a presentar el tema ya indicado por el doctor, la innovación. Si me permiten compartir la pantalla para poder subir el tema, por favor. Adelante, doctor Félix. Muy bien. Un momentito. Okay. Bueno. Muy bien. Nuestro tema a tratar el día de hoy es innovación terapéutica de los aneurismas aórticos. Como objetivo, pues plantear la definición de un aneurisma y cuáles son sus clasificaciones, la planeación quirúrgica para poder resolver este tipo de patología tan compleja, cómo se realiza una correcta reparación endovascular y más bien una planeación para proceder a la realización de la reparación endovascular, y cuál es la experiencia en abdominal. Se fue en cuenta para oculares están de venderse para 1900 que los comienzan a tener, pero ya luego para un revestición de aneurisma, importantes padecen más de y trauma son sobre pues de la aneurisma. Uno de ellos pero ocurre más y 4 sí, pero momento que sí, aunque podemos asociar que ese mantener a todo el uso de medidas es fotografía o músico de la necesidad en donde para esta fotografía ubicada al aneurisma, bacterias de ella y de cuando si un medio de algún geografía en ese pues ya le y de crecimiento y síntomas para la reparación. Muy imágenes cosas neuroterapia estabiliza disovascular cuál debe tipo de toda la cirugía y verificar que todos los pasos se lleven correctamente. Medimos cuál es el diámetro del cuello, la longitud del cuello, las calcificaciones y trombo, dilatación, ectasia y la angulación. Además se observan las bifurcaciones aórticas, los diámetros distales y de las arterias femorales derecha e izquierda, para saber por dónde vamos a avanzar la endoprótesis. Debido a que es una cirugía muy compleja, siempre debe de haber una discusión de los casos previo a la cirugía, una planificación. Incluso se debe invitar a la casa que posea la endoprótesis ideal para que ellos también den las observaciones del lugar en cuanto al tipo de manejo que se debe dar en el transquirúrgico. Con esto se disminuyen todos los riesgos de fuga,
a través de la endoprótesis o de oclusión de una de las arterias o incluso de trombosis aguda al momento de realizar el despliegue de la endoprótesis. Por eso es muy importante realizar siempre una planeación quirúrgica durante, previo al procedimiento y durante el día de la cirugía se debe discutir el caso, incluso dentro del quirófano nuevamente, para disminuir todos los riesgos y disminuir pues los errores que se puedan presentar. Aquí en la reconstrucción 3D de nuestra tomografía, lo que hacemos es que hacemos medición del cuello, sus diámetros, verificamos si tiene trombo o no, si tiene calcificaciones o no. A nivel del aneurisma como tal, también se vuelve a realizar mediciones desde el cuello cada 3 milímetros a ver si este es cónico o no. Si el cuello es más pequeño, a 10 milímetros, es una cirugía entonces ya de por sí súper compleja, porque va a meritar una fijación suprarrenal y con esto, pues chimeneas o fenestraciones, y la hace una cirugía extremadamente compleja en este caso. Del mismo modo, hacemos mediciones de todas las áreas de los aneurismas para evitar algún tipo de error. Si las arterias ilíacas comunes están dilatadas, debemos ocluir entonces las arterias ilíacas internas. Esto con algunos dispositivos, ya sea un COI o un PLOP, y debemos tener pendientes si existen colateralidades para poder evitar así las isquemias de los órganos pélvicos. Por eso es que la planeación quirúrgica debe de realizarse por el equipo vascular completo, que es lo que nos va a asegurar un éxito durante la cirugía. Además de, se necesita tener una sala quirúrgica adecuada para la realización de este tipo de cirugía. Gracias a múltiples administraciones, en el Hospital General tenemos la sala ideal, un quirófano híbrido, en donde podemos realizar este tipo de procedimiento de una manera exitosa, tranquila, con el personal capacitado para esto, porque desde la enfermera hasta el circulante que se encuentre debe tener conocimiento de cada una de las cosas que se van realizando. Aquí, del mismo modo, el equipo de cirugía vascular liderado por el doctor Sierra, pues realiza toda la planeación de inicio del procedimiento quirúrgico para la resolución de los aneurismas. En nuestro servicio, pues recientemente hemos tenido el apoyo de parte de las autoridades y tenemos un total de 10 casos de aneurisma resuelto de manera exitosa. 1 femenino, 9 masculino, 1 a nivel torácico, 8 a nivel abdominal y 1 a nivel ilíaco. De esto le voy a presentar algunos casos. Por ejemplo, a nivel de la aorta abdominal, en el cual pudimos hacer una reparación exitosa del mismo. Aquí se ve un antes y un después de la reparación del aneurisma. Aquí, pues, el despliegue de la endoprótesis, en donde cuidamos las renales y la salida a nivel de las arterias ilíacas. Esta es la paciente. Fíjense cómo ya no existe esa cirugía inmensa que se hacía a nivel del abdomen, con una incisión pues incapacitante en la línea media, muy dolorosa para el paciente. Ya no, ya solo con 2 pequeñas incisiones a nivel de la región ilíaca, de la región inguinal, pues podemos tener el absceso y realizar la reparación. Igual este paciente muy complejo, con una úlcera aórtica a nivel torácico, pudimos hacer la reparación exitosa con un despliegue de los dispositivos endovasculares, una endoprótesis aórtica torácica. Pudimos excluir su úlcera y el paciente pues
quedó perfectamente bien, dándole esto calidad de vida y pues recuperándose inmediatamente. Estos pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico endovascular son seguidos por un gran equipo. Cada una de estas personas que se ven aquí en esta imagen, pues son y forman parte de aquellos que deben participar para que la cirugía sea exitosa. Desde la enfermera, los circulantes, los médicos, cirujanos vasculares y los radiólogos y anestesiólogos nos ayudan bastante para que la cirugía sea exitosa. Del mismo modo, los residentes y los ingenieros biomédicos que nos asisten con las endoprótesis. Este es un caso que le muestro muy complejo en donde se observa un aneurisma excéntrico suprarrenal que involucra pues las ramas principales viscerales de la arteria aorta. Pudimos hacerlo exitosamente debido a una planeación rigurosa del procedimiento y a seguir los pasos plenamente para poder excluir este tipo de patología. El paciente, pues, una vez realizado el procedimiento, duró un día en la parte de terapia intensiva como seguimiento y al siguiente día salió a su sala de recuperación para ser dado de alta en un tercer día. Esta patología, pues miren acá los resultados. Con la resolución endovascular, pues fue el tratamiento ideal para poder darle calidad a este paciente. Aquí un antes y un después de la resolución endovascular. Del mismo modo, este paciente con un aneurisma de arteria aorta abdominal, en donde se observaban múltiples calcificaciones con una planeación quirúrgica correcta, pues pudimos nosotros realizar una exclusión. Aquí los resultados. Le dejo con este video de cómo es el trabajo en equipo dentro del quirófano. Aquí está de una manera rápida, pero a veces nos tomamos unas horas viendo cómo le puede ir mejor al paciente. Es un trabajo que se realiza en equipo. Es un trabajo muy meticuloso, es una cirugía muy compleja que no todo el mundo está en la capacidad de hacer y que gracias a Dios en el Hospital General nosotros tenemos una casuística, inicial muy exitosa y nos podemos convertir en un hospital de referencia nacional para la resolución de este tipo de patología con el apoyo de todas las instituciones y de la administración, ¿no? Entonces, como conclusión, los procedimientos ideal para la reparación de aneurisma de aorta es el procedimiento endovascular. Los cuidados multidisciplinarios pre- y postquirúrgicos son esenciales para el resultado satisfactorio de esta cirugía. La recuperación del paciente es mejor cuando se realiza un procedimiento endovascular y con el apoyo podemos ser un centro de referencia nacional para la resolución de esta patología. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Espero le haya gustado a todos. Doctor Félix, excelente presentación. Yo a lo mejor me voy a atrever a hacer algunos comentarios un poquito más prácticos. Bueno, todo estuvo excelente. Como bien lo dijo el doctor, no es una sola persona, intervienen mucha gente, intervienen de los técnicos radiólogos, anestesiólogos, los angiólogos, enfermería. Es una cantidad de gente que participa increíble desde la planeación, la gente que diseña la prótesis, que mide el tamaño de la prótesis y se hace un análisis. La conversión es curiosa porque siempre la cirugía de aneurismas de aorta ha sido muy compleja. Es meterse en un territorio muy complejo donde hay un vaso dilatado con riesgo de ruptura. Cuando lo hacíamos abierto, el problema principal era todo lo externo en relación
a la vena renal, a las arterias renales, a la cava, al intestino, a las mesentéricas, a las ramas ilíacas. Pero ahora con la conversión de la terapia endovascular, que ahora es interno, ahora lo corregimos por dentro de la luz, el problema son los cambios hemodinámicos que existen, porque realmente la fuerza de la presión de la aorta es muy alta. Entonces siempre nos gana, siempre va en contra de la fuerza gravitacional, su habilidad para poderla liberar en cierto tiempo, porque si no la prótesis se puede ir hasta nivel de la bifurcación de las ilíacas, imagínense la desgracia. Otra cosa que el doctor comentó, que es bien importante, es que toda se diseña en cuanto a tamaño, porque si es muy larga puede tapar vasos de importancia, como son las renales o las hipogástricas, que de alguna forma pueden, de alguna forma, condicionar una falla renal muy importante o condicionar una isquemia muy severa del piso pélvico o de las ramas intestinales. Hay pacientes que pueden desarrollar una isquemia muy severa del colon. La segunda, y es algo de lo que el doctor comentó, que el tamaño debe ser apropiado. A lo mejor faltó un poquito comentar que es importante el seguimiento que deben de tener los pacientes. Estos pacientes no se operan y terminan. Deben de tener un seguimiento de 6 meses a un año con control tomográfico, porque lo que tratamos de vigilar es la ausencia de fugas. Puede haber fugas donde a nivel proximal, donde se colocó la prótesis, a nivel distal, incluso puede haber del mismo cuerpo del aneurisma, tiene comunicación con sus lumbares y pueden hacer que se siga llenando de alguna forma el saco. Esto se lo digo porque si ustedes vieron las imágenes, estaba el aneurisma, colocaba la endoprótesis y parecía que seguía el aneurisma, veían que se seguía llenando el saco. Probablemente alguien diría, bueno, es falso, o sea, pues están poniendo la endoprótesis y se sigue llenando el saco. Porque es obvio que al principio, pues tendrá algunas ramas que le siguen dando flujo al saco y se puede llenar. Pero por eso le hacemos controles tomográficos seriados y si ven en las imágenes posteriores, ya se veía como totalmente la endoprótesis estaba colocada en su lugar y ya no se volvía a llenar el saco. Eso es importante, todos esos conocimientos, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, lo más importante que comentó el doctor es una oportunidad para pacientes que ya no se pueden operar de cirugía abierta, ya que estos pacientes por lo regular de forma abierta requerían pasar a terapia, requerían un pinzamiento prolongado, donde se cargaba el corazón y las renales, y muchos de estos pacientes pues ni un clampeo ni el pinzamiento toleraban. El paciente de mayor edad que se ha operado es un paciente de 92 años, entonces, y el paciente también tenemos fotos de él, está totalmente vivo y sin un riesgo de ruptura. Creo que el caso que presentó del aneurisma del tronco celíaco es un caso bien interesante, porque ese caso de chimesera, a veces se hace eso, se coloca un cuerpo principal y una rama que sale, entonces quedó como si fuera una pipa, tenía un cuerpo principal y una rama que salía a la mesentérica. Solo quise aclarar un poquito más algunos conceptos que creo que faltaron y voy a dejar el foro abierto por si hay alguna pregunta en el auditorio. Creo que aquí la doctora tiene una pregunta para ustedes. Tal? Buenas tardes, felicidades por la ponencia, excelente, impresionante, casi una obra de arte lo que presentan de cirugía. Me llamó mucho la atención de la paciente que me dicen que tenía más de 90 años, pero una pregunta quiero hacerles. Veo que lo más frecuente es un aneurisma abdominal y la masa era lo evidente. ¿Cuál fue la sintomatología que presentó el paciente o la paciente con el aneurisma torácico y el otro aneurisma que no era abdominal, creo que era ilíaco? ¿Qué sintomatología presentaron para que nosotros que no somos cirujanos sospechemos que pudiera haber esta patología? Sí, muy bien. La sintomatología que presentó el primero de la úlcera con un dolor torácico intenso que se irradiaba hasta la espalda. Esto fue lo que lo hizo llevar a buscar ayuda médica. Fue a un centro de salud, luego referido a un centro de más nivel y se le hizo una angiotomografía y es donde se evidencia la lesión a nivel de la aorta. Básicamente un dolor torácico intenso que se irradiaba hasta la espalda. El otro paciente tenía un aneurisma abdominal a nivel de la mesentérica, es que cada vez que comía tenía un dolor abdominal intenso, particularmente porque los aneurismas en sus paredes hacen una especie de trombosis y disminuyen la luz y el flujo arterial hacia el órgano que está distal. Y entonces
realizaba una especie como de isquemia mesentérica, digamos así, en este paciente del tronco celíaco y de el paciente que presentaba el aneurisma a nivel del tronco celíaco. Ese era lo que refería a un dolor abdominal intenso que se generaba luego de la ingesta de algún tipo de alimento. Además, fíjense que él, pues, los demás pacientes que han llegado ha sido porque nos los refieren como hallazgo incidental cuando le están haciendo un estudio de imagen abdominal. Porque generalmente los aneurismas, no dan una sintomatología como tal, a menos que el paciente se sienta una masa pulsátil a nivel abdominal, es lo que lo caracteriza. Ya cuando dan una sintomatología es de sintomatología isquémica o ruptura, un colapso total, el paciente está tranquilo, como son pacientitos ya de una edad avanzada, están tranquilos generalmente en la mañana o a media mañana y comienzan con un dolor intenso a nivel abdominal y colapsan. Esa es la característica que lo lleva a urgencia ya cuando están rotos, ¿no? Y no muchos llegan, porque... Perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que Buenas tenga tardes. el auditorio? A ver, doctor Buenas Sánchez. tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer dos preguntas que considero importantes. Si esto se detecta en la infancia, ¿es más fácil de resolver? Y la segunda pregunta, ¿qué hay de la enfermedad de Takayatsu, la enfermedad de los pulsos? Si tiene alguna afectación sobre este tipo de problemas. La sífilis, que nos dañaba la aorta y que nos provocaba problemas muy severos, o en su defecto, un síndrome de Leriche, que ustedes lo conocen muy bien y que el tabaco también condiciona problemas importantes a nivel de las arterias. No sé si me podrían resolver estas dudas que tengo. Sí, cómo no. Mire, la principal relación que existe con los pacientes de aneurisma es aquel paciente masculino fumador. El tabaco es un desencadenante de la enfermedad aneurismática. Esto porque el tabaco actúa a nivel de las metaloproteasas de la matriz, de la pared, de la aorta, y pues actúa acelerando el daño a nivel de las fibras elásticas que a ella la constituyen. Y por esto el paciente que generalmente tiene un aneurisma de aorta abdominal, pues tiene la historia de tabaco. La otra pregunta que me hizo de la enfermedad de Takayasu, también esta se vincula a pacientes con presencia de aneurisma dentro del punto de las afecciones inflamatorias, ¿no? Y del mismo modo, el paciente con sífilis, pues también entra dentro de la categoría de los pacientes con aneurismas infecciosos. En los niños que padecen algún tipo de trastorno genético como Marfan, Ehlers-Danlos, se ve la presencia de aneurisma que debutan no tanto en la niñez, sino en la adolescencia o en el adulto joven. Puede debutar como una disección aórtica en aquel paciente de Marfan y que tenga una degeneración aneurismática extensa que se extienda en toda la aorta torácica hasta abdominal. Esa es básicamente la presentación. Y son patologías que cuando se presentan son de difícil manejo, o sea, son muy complejas. No hay un punto que yo le pueda decir, es más fácil resolverlo en un joven que en un adulto, no. Es una patología compleja en todos los niveles, en todas las edades, no importa en la edad que se presente, muy compleja y debe de ser tratada por un cirujano o un equipo de cirugía vascular especializado, como lo tenemos en el Hospital General.
Doctor Dena, ¿qué puede comentar al respecto como radiólogo? Marco, en lo que contesta el doctor Dena, vamos a hacer un rápido comentario en relación a la última pregunta. Me robo 2 minutos. Adelante. Es bien interesante lo que comentó el doctor. Dependiendo del grupo de edad, son los aneurismas, los vamos a analizar. Normalmente los muy jóvenes son algunos problemas de la colágena, síndromes de Marfan y algo así. En niños es un problema porque no podemos colocar un material de estos porque el niño va a crecer. Normalmente hay que hacer unas reconstrucciones muy raras con sus propias venas, pero afortunadamente es sumamente raro que pueda suceder en un niño pequeño. Normalmente, como es una enfermedad degenerativa de las paredes de la arteria, asociado al tabaco, la hipertensión, por lo regular son pacientes mayores de 50 años. Comentó el doctor 4 puntos bien importantes para que se enferme la arteria aorta. El aneurisma, que normalmente está asociado a la degeneración por el tabaquismo y la hipertensión, pero antes se veía algo muy frecuente, que de alguna forma las bacterias se colocaban en la pared y podían migrar hacia la luz y hacían que se afectara la pared y se hacían los famosos aneurismas infecciosos. En un momento fueron muy frecuentes los sifilíticos. Pero actualmente, como que el paciente se detecta temprano, hay infectólogos tan buenos como es el doctor, que dan tratamientos tempranos, es muy raro ver, por el tiempo de mi experiencia, he llegado a ver a lo mejor uno y uno que no se llegó a confirmar el diagnóstico. Y por lo regular, no involucra todas las paredes de la aorta, solo no es totalmente fusiforme, sino es sacular. Y comentó 2 patologías bien frecuentes de la aorta que hay que diferenciar, lo que es Takayasu y lo que es el síndrome de Lerich. Esas son otras patologías, no aneurismas, lo que es Takayasu es la inflamación de la arteria, lo que es una vasculitis y por lo regular tiende a ser espasmo, pero la mayoría de las vasculitis por lo regular pueden hacer o estenosis o dilataciones, y a veces sí, hacen vasculitis, estenosis de la aorta, pero pueden tener algunas saculaciones en la renal y pueden hacer aneurismas renales. Y lo que comentó de la enfermedad de Lerich es otra patología, que es las placas de ateroma dentro de la luz de la aorta, que disminuyen su calibre, y entonces el paciente tiene una característica muy común, que no tiene pulsos, tiene alteraciones en sus relaciones sexuales y tiene dolor a la marcha de predominio en la cadera. Pero bueno, comentó un poquito el panorama general de las enfermedades de la aorta, pero ahorita nuestro enfoque es aneurismas de aorta abdominal. Creo que para que continúe la pregunta que habías planteado, Marco. Sí, ¿alguien quiere comentar acerca de este tema tan interesante? Le había preguntado al doctor Dena, en su experiencia como radiólogo, si quiere hacer algún comentario, o al doctor Héctor Hugo Rivera, que también está aquí presente. A ver, creo que el doctor Figueroa quiere comentar algo. Marquito, más que nada agradecerle al doctor Monte de Oca, hasta Yucatán, y al doctor Sierra, por esta ponencia tan bonita, tan extraordinaria y sobre todo tan importante, ¿no?, en la vida del médico. Agradecerles y ojalá hubieran temas que nos hagan llegar a estas conclusiones, a estas partes que ustedes como especialista han hecho en la medicina. Muchísimas gracias, doctor Sierra. Muchísimas gracias, doctor Monte de Oca. Y muchas felicidades por el tema. Gracias. Gracias. Y 2 preguntas ahí, ¿no? No son saludos estos. Doctor Félix, en el chat hay un comentario En el chat. A ver. No, emitido por el doctor Ernesto.
aparte de las felicitaciones, él quiere comentar un caso de una experiencia que tuvieron en el Hospital General años atrás con el doctor Gustavo Fink, el doctor Samuel Gutiérrez, el doctor Ernesto Dena y demás médicos. Habla de un tratamiento endovascular del aneurisma de la aorta abdominal en pacientes mayores de 60 años. Se implantó una endoprótesis de tipo Talent y también fueron utilizadas manufacturadas a la medida. Si tienes algún comentario, doctor Félix. Sí, de ese tipo de procedimiento, el procedimiento que realizaron, no, quizás no tenga yo conocimiento porque apenas tengo 3 años en el Hospital General de México. No le he dado seguimiento y los pacientes en los hospitales generalmente se pierden. Bueno, o no tienen un seguimiento por algún tipo de razón, no son continuos en su seguimiento. A lo mejor este caso se perdió, ¿no? Se perdió, pero no lo volví, no volvió al hospital porque no he tenido contacto con él después que se le realizó ese procedimiento. Por eso lo Y bueno, sí me escuchan. Bueno, perdón, una disculpa, a lo mejor la plática la centramos en las innovaciones el nuevo material que tenemos en este momento, pero sí se nos olvidó hablar un poquito de los antecedentes. Son maestros que hace algunos años tuvieron la oportunidad de presentar este trabajo, en relación a atención de pacientes de más de 60 años con buenos resultados. No, probablemente en otra plática podríamos incluirlos para que dieran su experiencia, pero no los mencionamos como antecedentes, si hubiera sido importante. O sea, bueno, probablemente un error no haber hablado de los antecedentes previos del hospital y reconocemos a los doctores, el doctor Finn, al doctor Ernesto Dena y al doctor Mauricio Hurtado y al doctor Felipe Rafael por ese excelente éxito en ese tiempo. Muchas gracias a todos. Les agradezco su presencia y nos vemos el próximo jueves. Gracias, que pasen buena tarde.